Etiopía, una tierra salvaje donde la vida y la muerte siempre van de la mano. En la meseta de Vale, los lobos etíopes cazan en silencio sus presas en las vastas praderas, mientras que en los acantilados, grupos de monos gelada, con sus espesas melenas y sus distintivos pechos rojos, luchan por el territorio. En medio de la jungla etíope, una madre rinoceronte se desplomó tras oírse un disparo. Los cazadores furtivos cortaron el preciado cuerno, dejando atrás a un bebé rinoceronte desconcertado, perdido en el desierto. La naturaleza puede ser cruel, pero los humanos a veces somos aún más aterradores. Esta es la historia de los últimos supervivientes en Etiopía, donde la vida está siempre al límite. Etiopía salvaje. Epopeya de los guerreros de la naturaleza. El amanecer tiñe de dorado las tierras altas de Etiopía, donde onduladas colinas se extienden hasta el horizonte. El aire de la mañana era frío y había espeso rocío sobre la hierba. En medio de este desierto, en una pequeña cueva escondida bajo una gran roca, una loba estaba acurrucada alrededor de sus cachorros. Su nombre es Azara, una guerrera de las duras tierras altas. Azara se convirtió en madre hace 3 semanas. Los pequeños cachorros, con su pelaje rojo oscuro, aún no eran lo suficientemente fuertes para seguir a la manada. Se acurrucaron en el vientre de su madre, buscando calor en el frío intenso de las tierras altas. Los ojos vigilantes de Azara exploraron las praderas distantes, donde su especie comenzaba su patrulla matutina. Pero ella no podía seguirlos, su trabajo ahora era proteger a su hijo y encontrar comida. Los cachorros de Azara aún eran demasiado jóvenes para comer carne, pero sus instintos maternales la impulsaron a encontrar suficiente comida para mantener su producción de leche. Azara salió de la cueva, caminando ligeramente por la hierba baja, con las orejas alerta para escuchar el más mínimo sonido. De repente,
se detuvo. Desde el subsuelo se oían débiles crujidos. Un topo gigante estaba cavando en busca de raíces de árboles. Azara inmediatamente se encogió hacia atrás, bajando su cuerpo al suelo. Sabía que esta especie de topo era extremadamente sensible a las vibraciones y que un solo paso fuerte podía hacer desaparecer a su presa en el suelo. Pacientemente, avanzó poco a poco, esperando el momento perfecto. Y entonces, un pequeño movimiento y una cabeza peluda emergió de la entrada de la cueva. Ella tomó suavemente la presa en su boca y regresó a la cueva. Cuando regresaron, los polluelos estaban despiertos y corrieron a saludar a su madre. Aunque todavía no podían comer la carne, el olor del ratón todavía les despertaba curiosidad. Azara se acostó y dejó que sus cachorros se acurrucaran en busca de leche tibia. Cerró los ojos por un momento, disfrutando el raro momento de paz. Pero ella sabía que mañana, y muchos días después, la lucha por la supervivencia continuaría. En los tejados de África cada día es una batalla. Pero con su instinto maternal, Azara hará todo lo posible para proteger a sus cachorros, la última esperanza para el futuro del lobo etíope. Las tierras altas de Etiopía se extienden bajo el sol abrasador, donde acantilados escarpados abrazan praderas salvajes. Aquí, entre los escarpados acantilados, vive una especie especial de primate, el mono gelada. No se parecen a ningún otro mono del mundo. El gelada es el único primate con una dieta basada casi exclusivamente en hierba y ha sobrevivido durante miles de años en esta dura región montañosa. El pelaje grueso y peludo del gelada lo protege del frío de la noche, pero su característica más distintiva es su pecho sin pelo y de color rojo brillante, un signo de fuerza y estatus. En los machos adultos, esta parte del pecho puede volverse más brillante durante la temporada de apareamiento, un arma importante en la lucha por el dominio. Los geladas viven en grandes manadas, de hasta varios cientos de individuos.
Pero dentro del grupo, el poder no está dividido equitativamente. Un macho dominante controlará un pequeño grupo de unas 10 a 15 hembras, mientras que otros machos siempre están esperando para derrocarlo. Y cuando aparece un retador, la guerra es inevitable. Las mañanas en la meseta comienzan con un frío cortante. Los monos gelada abandonaron la seguridad de los acantilados donde habían estado resguardados durante la noche y se dirigieron a las praderas en busca de hierba fresca. Las hembras están ocupadas cuidando a sus crías, mientras los machos mantienen la distancia, siempre atentos a los intrusos. En el centro de la manada, Torak, un macho alfa con una melena espesa y un pecho rojo brillante, se sienta majestuosamente entre sus hembras. Mantuvo este cargo durante 2 años, un tiempo largo para un gobernante. Pero hoy ha surgido un retador. No muy lejos, se acercaba Ranu, un joven macho. Su cuerpo es más delgado, pero lleno de potencia. Durante los últimos meses, se ha apareado en secreto con varias hembras de la manada, esperando su oportunidad de derrocar a Torak. Y ahora, cuando se acerca la temporada de apareamiento, Ranu ya no está dispuesto a esperar. Torak, aunque victorioso, nunca volvió a ser el mismo. Las heridas en su cuerpo lo debilitarán y un día vendrá otro retador. Pero hoy en día, él sigue siendo el gobernante. Los monos gelada regresan a su vida cotidiana. Las hembras vuelven a pastar. Las crías continúan jugando bajo la atenta mirada de los machos de rango inferior. Todo parecía en paz, pero todos sabían que esto era solo la calma antes de la tormenta.
En las tierras altas de Etiopía, la fuerza lo es todo. Un macho puede ser dominante hoy, pero mañana puede ser el paria. La descendencia elige al más fuerte para asegurar la supervivencia de la siguiente generación. Y así, batallas como las de Torak y Ranu continuarán, como parte inevitable de las duras leyes de la naturaleza. El amanecer amanece en las llanuras etíopes, donde los bosques dispersos se extienden bajo el sol abrasador. A lo lejos, se levantaban nubes de polvo que anunciaban la aparición de un gigante, Kifaro, un rinoceronte negro adulto. Con una longitud de carrocería de hasta 3,5 metros y un peso de más de 1 tonelada, Kifaro tiene la apariencia de un vehículo blindado móvil. Su piel gruesa y arrugada actúa como una armadura natural para protegerlo de los depredadores, mientras que el cuerno largo y curvado en su nariz es un arma poderosa en las batallas territoriales. A pesar de su enorme tamaño, Kifaro puede acelerar repentinamente, alcanzando velocidades de hasta 50 km por hora, lo que es sorprendente para una criatura que pesa más que un automóvil. Sus grandes orejas siempre giran para captar el más pequeño sonido, compensando su mala vista, haciéndole estar siempre alerta a todos los peligros que le rodean. Pero a pesar de su fuerza, Kifaro no es inmune a los rivales. Un rinoceronte macho joven acaba de entrar en su territorio. Con menos cicatrices en la piel y un cuerpo más delgado, el joven está buscando un lugar propio. Se escuchó un resoplido y los dos comenzaron a acercarse, mostrando sus afilados cuernos. Kifaro asestó un golpe fatal, obligando al intruso a retirarse, rugiendo y retrocediendo. El territorio seguía siendo suyo, al menos hasta que apareciera otro retador. Sin embargo, a pesar de ganar la batalla por el territorio, Kifaro todavía se enfrenta a un enemigo más peligroso que cualquier rinoceronte, los humanos. Desde lejos, unos ojos hambrientos lo observaban, con las armas listas para disparar. Un cuerno de rinoceronte puede venderse por decenas de miles de dólares en el mercado negro, y Kifaro es solo una presa a los ojos de los cazadores furtivos. Los rinocerontes negros alguna vez vagaron por el este de África, pero hoy quedan menos de 6.000 en estado salvaje y su número disminuye cada día que pasa. Pero esta vez, la suerte estuvo de su lado. Un grupo de guardabosques logró detectar el rastro de los cazadores furtivos y perseguirlos antes de que fuera demasiado tarde. Kifaro todavía está vivo, pero no sabe que cada día que pasa, su especie está más cerca del borde de la extinción. A medida que los territorios se reducen y los humanos invaden sin cesar, ¿tiene aún futuro el rinoceronte etíope? Kifaro se dirigió en silencio hacia la piscina poco profunda, su enorme cuerpo cubierto de barro para protegerse de los insectos y refrescarse del calor abrasador.
En ese momento, todavía era un guerrero libre en la estepa, pero la sombra de la extinción envolvía lentamente a los últimos supervivientes. La caza furtiva de cuernos de rinoceronte está aumentando y está teniendo un grave impacto sobre los rinocerontes de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Cómo podemos trabajar juntos para proteger a estos animales raros? Los mandriles son uno de los primates más distintivos del mundo, conocidos por sus caras sorprendentemente coloridas. Los machos adultos tienen caras de color rojo brillante con mejillas de un azul intenso, lo que les da una apariencia imponente. Este color no es solo una coincidencia natural, sino también un signo de salud y estatus social. Cuanto más colorido sea el macho, más probabilidades tendrá de atraer a las hembras y dominar la manada. Sus cuerpos están cubiertos de un espeso pelaje de color marrón oscuro, mientras que su vientre y pecho tienen manchas de pelaje de color amarillo pálido. Otra característica distintiva es la grupa del mandril, que también tiene marcas coloridas, lo que hace que sea fácil de identificar en manadas cuando se mueven a través de bosques densos. Los mandriles son los primates más grandes de la familia de los monos. Los machos pueden pesar hasta 40 kilogramos, casi el doble que las hembras. Tienen músculos fuertes, especialmente en las extremidades anteriores, que les ayudan a moverse con flexibilidad entre los suelos del bosque. Los mandriles tienen dientes poderosos, con caninos de hasta 6 centímetros de largo, tan largos como los de un león, que les ayudan a defenderse de los depredadores y a luchar con otros machos por el dominio. A pesar de su apariencia feroz, el mandril es esencialmente un omnívoro, con una dieta que consiste principalmente de frutas, semillas, raíces y ocasionalmente insectos o pequeños animales. Viven en grandes manadas, a veces de hasta cientos de individuos, pero dentro de la manada se organizan en grupos más pequeños. Cada grupo suele tener un macho dominante que controla a muchas hembras. Este rasgo hace del mandril uno de los primates socialmente más complejos. Además de su llamativa apariencia, los mandriles se comunican entre sí de diversas maneras, desde gruñidos bajos hasta gestos corporales como muecas o aplausos en los muslos. El color, la fuerza y la inteligencia han hecho de este mono una de las criaturas únicas y misteriosas de las selvas africanas. En la profunda selva del Congo, donde la vida y la muerte se entrelazan cada segundo, los chimpancés se lanzan a la batalla por el territorio. La sangre y el poder están decididos. En lo alto, los murciélagos atravesaban la noche, pero el cálao del Congo estaba esperando, y su afilado pico acababa con su presa en un instante. Debajo del suelo del bosque acechan pequeñas pero mortales ranas dardo venenosas, con solo un toque. La muerte las visita. Esta es la historia de la lucha por la supervivencia de los gobernantes del bosque profundo.
donde el instinto, la fuerza y la inteligencia lo deciden todo. Congo Arena, supervivencia en la naturaleza. El río Congo, el gran elemento vital de África, atraviesa vastos bosques tropicales, donde la naturaleza salvaje aparece en toda su belleza y fiereza, con una profundidad de más de 220 metros. Este es el río más profundo del mundo, un abismo misterioso que contiene historias no contadas. Las selvas del norte del Congo, donde imponentes árboles cubrían el cielo, resonaban con feroces rugidos, presagiando una batalla despiadada. Dos clanes de chimpancés, el clan Kibara y el clan Maloko, se preparan para entablar una lucha por el control del rico territorio ribereño. El clan Kibara, liderado por Kibara, un macho fuerte con un majestuoso lomo plateado, ha protegido esta tierra durante muchas temporadas de lluvia. Pero hoy, el clan Maloko, bajo el liderazgo de Maloko, un joven y ambicioso líder, se ha adentrado profundamente en el territorio. Dos grupos de chimpancés se enfrentaron en un campo abierto, sus ojos rojos brillando como fuego señalando una batalla inevitable. Maloko, con un sonoro aullido, ordenó avanzar a su rebaño. El clan Kibara, a pesar de estar exhausto y cubierto de heridas, logró defender su territorio. Pero el precio de la dominación está grabado en el cuerpo inmóvil del derrotado, Maloko, el joven líder de la manada rival. Maloko yacía allí, con su enorme cuerpo cubierto de tierra y sangre seca. Un ojo permaneció abierto, como si quisiera aferrarse al último trozo de autoridad. Pero la luz lo había abandonado para siempre. El pelaje negro brillante que alguna vez fue un símbolo de fuerza ahora está cubierto de heridas sangrantes. Los restos de una batalla que nunca olvidará. Si es que vive. Arriba. Los árboles estaban en silencio, como si cayera un telón, poniendo fin a un capítulo trágico del bosque. Pero no todo es tranquilidad. El zumbido empezó a sonar, haciéndose cada vez más fuerte. Enjambres de moscas descubrieron el cuerpo inmóvil, cubrieron las heridas, los ojos y la boca de Maloko y comenzaron su trabajo natural, destruir el resto de su vida. No muy lejos, el clan Kibara se retiró silenciosamente al bosque. Kibara abrió el camino, con pasos pesados y lentos,
Su hombro izquierdo tenía una profunda marca de mordedura. La sangre aún manaba en gotas de color rojo brillante sobre el pelaje negro. Los machos de la manada, aunque ganaron, ya no tenían fuerzas para rugir en celebración. Cada paso que dan es un esfuerzo, porque sus cuerpos están llenos de rasguños, moretones y dolor. Las hembras caminan detrás protegiendo a las crías. Algunos niños pequeños giraron tímidamente la cabeza para mirar el cuerpo de Maloko. Sus grandes ojos redondos brillaban de miedo y curiosidad. Aún no comprenden el significado de la muerte. Pero el silencio aterrador y el fuerte olor a sangre quedarán grabados para siempre en sus recuerdos. En la profunda jungla del Congo, donde la vida y la muerte siempre se mezclan, el líder Kibara no solo es el protector de la familia, sino también el factor central para el mantenimiento de la raza. La supervivencia del clan depende de su fuerza, experiencia y fertilidad. Pero no solo eso. Kibara también asume el papel de cuidar y educar a la próxima generación, las personas que continuarán la historia de la familia en el futuro. En la manada, Kibara es el único macho al que se le permite aparearse. Esto no es solo una ley de la naturaleza, sino también una forma de garantizar que los mejores rasgos, fuerza, inteligencia y supervivencia se transmitan a la siguiente generación. Las hembras de la manada, generalmente de 3 a 6 individuos, mostrarán signos de estar listas para aparearse cuando entren en celo. Sus genitales se hincharán notablemente, señal inequívoca para atraer la atención del líder. Kibara, aunque fuerte y dominante, siempre se acerca a sus hembras de manera tranquila. No salta, pero a menudo pasa tiempo interactuando, acicalándose o compartiendo comida antes de aparearse. Esto no solo muestra respeto, sino que también fortalece las relaciones dentro de la manada. Después de unos 8 meses de gestación, las hembras dan a luz a sus primeros cachorros. Un chimpancé recién nacido pesa entre 1.5 y 2 kilogramos. Tiene ojos grandes y redondos y pelaje suave. Son completamente dependientes de su madre durante los primeros meses de vida, siempre aferrándose fuertemente a la espalda o al vientre de su madre cada vez que se mueven. Cuando los niños comienzan a crecer, comienzan a dejar los brazos de su madre para explorar el mundo que los rodea. Sus primeras lecciones tienen lugar dentro de la manada: aprender a trepar a los árboles, reconocer los alimentos y mantenerse alejado de plantas o animales peligrosos. Kibara, como líder, no solo observa, sino que también actúa como modelo a seguir. Los jóvenes suelen imitar su forma de comer, trepar e incluso rugir para demostrar su autoridad. Los machos jóvenes, cuando tienen edad suficiente, comienzan a participar en sesiones de entrenamiento de combate simulado entre ellos, persiguen, luchan y practican defensa personal, preparándose para peleas reales en el futuro.
A medida que cae la noche, la selva congoleña despierta con sus sonidos característicos. El sonido de los insectos chirriando se mezcló con el suave batir de alas de miles de murciélagos, señalando el comienzo de un viaje mágico. El denso dosel verde parece abrirse para dar la bienvenida a los habitantes de la oscuridad. Inmigrantes silenciosos que desempeñan aquí un papel indispensable en el ecosistema. Bajo el dosel de un árbol alto y viejo, los murciélagos cuelgan silenciosamente, con las alas cerradas, como si esperaran una señal de la oscuridad. Un murciélago grande, el líder de la manada, dejó escapar un grito sónico que resonó en el bosque, indicando que había llegado el momento. Cada murciélago se despertó. Se agitó y luego abrió sus alas tan delgadas como papel de seda, lanzándose hacia el cielo. Todo el rebaño voló en forma de un río negro contra el cielo estrellado. El sonido del batir de alas crea una animada sinfonía, alejándolos de la zona antigua, donde se ha agotado la fuente de alimento, hacia una nueva tierra, donde los esperan árboles frutales y enjambres de insectos. En el tranquilo cielo de la tarde de la selva congoleña, una bandada de murciélagos vuela hacia un sinuoso río negro, batiendo sus delgadas alas rítmicamente como una sinfonía muda. Aún así, los murciélagos continúan su viaje, porque la vida siempre requiere resiliencia y capacidad de adaptación constante. Después de muchas noches de vuelo ininterrumpido, los murciélagos finalmente llegaron a la tierra prometida, un rico bosque tropical en lo profundo del corazón del Congo. Aquí es donde los antiguos árboles frutales dejan caer racimos de frutas maduras y millones de insectos se reproducen bajo el denso dosel. Esta tierra,
con abundantes fuentes de alimento y refugios seguros. Promete un nuevo futuro para los murciélagos después de un largo y peligroso viaje. A medida que la última luz del día se desvanece gradualmente, bandadas de murciélagos llenan el cielo, creando una animada actuación en la oscuridad. Cada animal sale corriendo en busca de comida. Utilizando llamadas ultrasónicas para escanear el espacio circundante. Los ecos sonoros de enjambres de pequeños insectos escondidos en las hojas de los árboles les ayudan a localizar con precisión a sus presas. Una caída a la velocidad del rayo. Un poderoso abanicamiento de finas alas y una polilla se convierte rápidamente en la cena perfecta. Bajo el dosel de las palmeras aceiteras. Otro grupo de murciélagos disfruta apasionadamente de los frutos maduros. Utilizan sus alas para mantener el equilibrio, mientras sus pequeños dientes dan deliciosos mordiscos. Cada vez que terminan de comer, las semillas se liberan al suelo, preparándose para la germinación de una nueva generación de plantas. Pronto, este bosque estará cubierto de árboles jóvenes. Todo gracias al silencioso pero gran aporte de los murciélagos. Después de encontrar suficiente comida, los murciélagos regresaron a una gran cueva cercana, donde residían miles de personas más. En el espacio oscuro de la cueva, cuelgan silenciosamente del techo, con sus cansadas alas cerradas para descansar. Esta quietud es un momento raro en medio de sus ocupadas vidas. La cueva no es solo un refugio, sino también un lugar seguro para que las hembras preñadas se preparen para el nacimiento de la nueva generación. El fruto de la migración no es solo la saciedad inmediata, sino también una garantía para el futuro de todo el rebaño. Las hembras darán a luz a nuevas generaciones de murciélagos. Individuos que aprenderán a volar, navegar y encontrar sus propias fuentes de alimento cuando sean adultos. Durante cada vuelo, no solo se ganan la vida, sino que también contribuyen a polinizar plantas, controlar las poblaciones de insectos y mantener en equilibrio el ecosistema del bosque tropical. La migración termina, pero el papel de los murciélagos nunca ha cesado. Son los héroes silenciosos del bosque profundo. Pequeñas criaturas con una gran misión. Y en la oscuridad de la selva tropical del Congo, donde rara vez brilla la luz, la historia de su supervivencia y desarrollo continuará, como parte indispensable del ciclo de la vida. En el corazón del bosque del Congo, bajo su brillante apariencia se esconde una pequeña criatura con poder destructivo. Esta es la rana dardo venenoso, una de las criaturas más mortíferas del mundo, que posee la capacidad de matar a un elefante con solo una cantidad de toxina más pequeña que la punta de un alfiler. Con un tamaño de solo 2 a 5 cm, la rana venenosa. Los dardos parecen criaturas inofensivas, pero la apariencia colorida no pretende atraer sino una advertencia clara: no me toques si quieres vivir.
Su piel contiene toxinas alcaloides extremadamente poderosas, que pueden causar parálisis o la muerte en tan solo unos minutos. El poder venenoso de las ranas dardo venenoso no ocurre de forma natural, sino que es el resultado de una dieta especial. Cazan hormigas, termitas e insectos que contienen compuestos alcaloides tóxicos. Estos compuestos se metabolizan en el cuerpo y se acumulan en la piel, creando sus armas mortales. En la húmeda selva congoleña, la rana dardo venenoso entra en una etapa importante de su ciclo vital, reproducirse y criar nuevas generaciones. Cuando tienen edad suficiente, abandonan el charco y entran en un mundo lleno de peligros pero también lleno de oportunidades de supervivencia. El ciclo de vida de la rana dardo venenoso es un testimonio de la dedicación y resistencia de esta pequeña criatura, que hace una importante contribución al equilibrio del ecosistema de la selva congoleña. En medio de la selva congoleña, donde los árboles se elevan como si tocaran el cielo, el cálao del Congo aparece como símbolo de resiliencia y belleza salvaje. Con sus picos grandes, curvos y prominentes de color amarillo, fácilmente se convierten en un punto culminante entre el fresco y verde paisaje natural. Esta ave no solo juega un papel importante en el ecosistema, sino que también impresiona por su estilo de vida único. Desde la hábil caza y la delicada reproducción hasta el papel de sembrador de la vida del bosque tropical. Aunque frutas como los higos y palmas aceiteras son las principales fuentes de alimento, los cálaos congoleños no son solo vegetarianos. Cuando llega la oportunidad, muestran sorprendentes habilidades de caza. Cuando cae la noche, pequeñas bandadas de murciélagos comienzan a salir volando de la cueva para alimentarse. Entonces es cuando el cálao, con sus ojos agudos y rápidos reflejos, cambia al papel de depredador.
cada temporada de reproducción. Los calaos congoleños muestran un comportamiento rara vez visto en el mundo de las aves, absoluta devoción y protección. Una vez que la hembra elige una cavidad grande en el árbol, comienza el proceso de sellarse en su interior, utilizando barro, estiércol y fruta triturada. La hembra construye una sólida pared protectora, dejando solo un espacio lo suficientemente estrecho como para recibir alimento del exterior. Durante este tiempo, el macho asume la función de proporcionar alimento. Vuela por el bosque, trayendo frutos maduros y, a veces, insectos para pasar a través del nido hasta su pareja. La hembra permanece dentro del nido, incubando los huevos y preparándose para el nacimiento de la nueva generación. Después de unos 30 a 40 días, los huevos comienzan a eclosionar. Los pájaros jóvenes asomaron débilmente sus cabezas por encima de la capa protectora de barro y sus diminutos ojos se abrieron por primera vez para ver la tenue luz del bosque. En este momento, la tarea del macho se vuelve más ocupada que nunca. Debe encontrar alimento no solo para su pareja sino también para sus cachorros en crecimiento. A medida que los polluelos crecen, la hembra atraviesa el barro para salir con sus polluelos. Este es un momento importante, cuando la familia del cálao se reintegra al gran mundo exterior. Los pájaros jóvenes, de plumas peludas y alas tiernas, comienzan a aprender a volar bajo la guía de sus padres. En los primeros días, los pájaros jóvenes siempre siguen de cerca a sus padres. Aprenden a utilizar sus grandes picos para recoger frutas, insectos y, sobre todo, se acostumbran a defender su territorio. El macho guía regularmente a la manada a través de los árboles, buscando comida y enseñándoles cómo sobrevivir en un entorno desafiante. El cálao del Congo no solo es un ave poderosa sino también un eslabón importante en el ecosistema del bosque tropical. Con su hábito de comer frutas y dejar caer semillas al suelo, ayudan a dispersar las semillas a lugares lejanos, creando las condiciones para que las plantas germinen en nuevas tierras. Muchas zonas selváticas se vuelven verdes gracias a la presencia de esta ave. Sin embargo, el viaje de supervivencia del cálao congoleño es cada vez más difícil. La destrucción del hábitat, la caza ilegal y el cambio climático han puesto a esta ave en peligro. Los densos bosques que alguna vez fueron sus hogares seguros están siendo reemplazados gradualmente por áreas agrícolas y madereras. El cálao congoleño, símbolo de fuerza, devoción y equilibrio, es un testimonio de la magia de la naturaleza. Pero para protegerlos a ellos y al mundo que representan, la gente debe actuar hoy para preservar esta belleza para las generaciones futuras.